Bien, entonces retomamos y una vez que ya sabemos cómo escribir datos, que vieron el video y lo probaron en su compilador, ingresando por teclado, crear un archivo, ahora vamos a ver cómo recuperar esa información que grabamos en el archivo para poder leerla y mostrarla en nuestro programa. Bueno, así como teníamos una función para escribir, que era fwrite, hay una función para leer que es fread. Y si se fijan, tiene los mismos argumentos, en el mismo orden, que para escribir, simplemente cambia la palabra por lectura. Lo primero es la dirección de memoria, a partir de dónde voy a guardar la información que leo del archivo, en qué variable voy a guardar los datos, y le tengo que pasar la dirección de memoria, cuántos bytes voy a leer del archivo, cuántos registros voy a leer del archivo y de qué archivo los voy a leer. De la misma forma que cuando escribía, partiendo ahora del indicador de posición del archivo según donde esté posicionado en el archivo, lee X cantidad de bytes y esa información la copia a la variable que yo le estoy diciendo acá. A partir de ese indicador lee tantos bytes y lo guarda en esa dirección de memoria. La cantidad de bytes es la multiplicación de vuelta por el segundo y el tercer argumento. Similar a la lectura, pero ahora estoy leyendo. A la escritura, pero ahora estoy leyendo. Entonces, si yo tenía este archivo con 3 registros, cuando lo abra para lectura, el indicador de posición va a ir al principio del archivo. Se va a quedar posicionado aquí, al principio. Cuando yo haga un fread, voy a leer el bloque de la información. Le voy a decir lee 29 bytes, el tamaño del registro. Lo va a leer, lo va a pasar a memoria y el indicador de posición se va a mover al final de los datos que leyó. Para que cuando yo haga una segunda lectura, ya no vuelva a leer esto, sino que lea el siguiente. Por eso trabajamos de forma secuencial en los archivos. Leo y se desplaza. Leo el segundo registro. Leo el tercer registro y se desplaza. Ahora, cuando intente leer un cuarto registro, se va a dar cuenta que no hay más datos en el archivo. E internamente en la estructura de esa file de memoria, ¿se acuerdan que yo les dije? Hay un campito de flags, de banderas, de señales que indican algunas cosas dentro del archivo. Bueno, una de las cosas que indican es que se llegó al final del archivo. Cuando yo traté de leer y me encontré con que no hay más datos. Ahí cambia una bandera en esa estructura de memoria. Que ahora vamos a ver cómo se accede para saber que llegamos al final del archivo. Pero primero tengo que haber intentado leer. Entonces, para saber si llegué al final del archivo luego de leer, puedo usar una función que se llama FEOF, File End of File, detectar el final del archivo. Pero primero tengo que haber leído. No accedo directamente a ese flag, sino que uso esa función que va y se fija qué hay en ese flag. Entonces la función es FOF, le paso el puntero y me devuelve un entero. Me devuelve 0 o distinto de 0. Si devuelve 0, no llegó al final del archivo. Si devuelve algo distinto de 0, sí se terminó el archivo. No hay más datos que leer. Ojo, solamente podemos usarlo si antes hicimos el fread sobre el mismo archivo. Entonces, acá tenemos un ejemplo de lectura. Archivo binario, ejemplo de lectura. Tengo que saber y conocer la misma estructura, exactamente igual y en el mismo orden, los campos. No puedo cambiar el orden. Tal cual fue grabado el archivo. Primero el código, después una descripción y la descripción tiene que ser del mismo tamaño, de 21. Y después el float. Si yo mezclo acá la estructura con la que leo, con lo que la grabé, interpreto mal la información, porque yo leo bytes. Tengo que tener la misma estructura. Entonces, en mi programa principal creo una variable del tipo producto, tipo estructura producto. Abro el archivo, para eso antes creé un puntero a file. Lo abro en modo lectura RB. Tiene que existir, si no me va a dar un error.
Igualmente, siempre que hago el fopen, tengo que chequear el puntero. Esto se hace siempre. Y ahora simplemente voy a hacer un listado con el contenido del archivo. Entonces voy a poner títulos, código, descripción y precio. Y voy a recorrer los registros del archivo. Partiendo de la premisa en que no sé cuántos hay. Porque un archivo puede tener X cantidad. Si no me lo dicen exactamente, hay 5. Si me dicen hay 5, podría usar un ciclo for. Pero en general no me dicen cuántos registros tengo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir leyendo hasta llegar al final del archivo. Entonces, ¿qué hago? Leo con un fread. Voy a guardar la información en la variable prod, en esta que creé el tipo estructura, porque yo leo un registro con el formato de la estructura. ¿Cuántos bytes? Y lo que ocupa prod. O puedo poner ese producto. ¿Cuántos registros? 1. ¿En qué archivo? Bueno, el puntero que hicimos el fopen. Leemos. Mientras no se haya llegado al fin del archivo, esta función la puedo usar porque antes hice un fread. Si no se llegó al fin del archivo, quiere decir que este fread funcionó bien. Había datos, muestro los datos. Entonces muestro lo que tengo en la memoria, que ahora se llenó gracias a la información que recuperé del archivo. Fíjense que prod no lo cargué por teclado. Lo llené leyendo del archivo con el fread. Entonces muestro el código, muestro la descripción y muestro el precio. Estos datos se cargaron en la memoria al leer del archivo. Ya está, recuperé un registro, lo muestro. Ahora leo otro registro, perdiendo, sobreescribiendo la información del primero. En este caso no estamos trabajando todavía con vectores. Podría leer del archivo e ir pasando todos los productos a un vector de estructuras. Podría hacerlo. Pero en este caso trabajamos directamente mostrando el contenido. Entonces, leo de vuelta del mismo archivo en la misma variable. Si pudo leer, no llegó a fin de archivo, muestra. Y así va a repetir hasta que intente leer y se encuentre con que no había más datos, entonces va a salir porque acaba de detectar que llegó al final del archivo, se va del while, cierra el archivo y termina el programa. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que siempre hay que leer antes de poder usar mientras no sea fin de archivo, y voy a recorrer hasta que llegue al final. En este caso leemos en una variable. Si leo en un vector de estructuras, sí o sí necesito saber cuántos registros tengo como máximo en el archivo para poder dimensionar mi vector. Si no, no puedo trabajar con un vector. Si no sé la cantidad de registros exactas o la cantidad máxima de registros del archivo, no puedo volcarlo a un vector. Tengo que trabajar de esta forma, leer uno y usarlo. En este caso simplemente lo muestro. Lo que se conoce como trabajar con un archivo abierto. Leo, lo uso. Leo otro, lo uso. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que se terminen los datos. No me importa cuántos son. Entonces, abro un modo de lectura, leo el primer registro. Mientras tenga datos, lo muestro y vuelvo a leer. Y como siempre, cuando termine de usar el archivo, lo cierro. Bien, ahora entonces van a ver el segundo video y van a probar, así como hicieron con el primero, leer el archivo que crearon anteriormente y ahora van a mostrar los datos que contiene ese archivo.